Pero a ver, para arrancar un poquito, mi querido Joseph, ¿qué es ser un criminólogo y qué es ser un criminalista? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, Jordi, hay mucha confusión dentro de esta carrera y esta carrera se puso de moda no hace ya muchos años. Yo estudié hace 8 o 9 años la licenciatura en criminología y criminalística, pero hay que marcar que existe una diferencia muy clara entre estas dos carreras. Siempre nos confunden como criminólogos, o sea, piensan que el criminólogo es el que va a recoger a un cuerpo y demás, y que está en la morgue, pero no. El criminólogo es la persona o es el licenciado encargado de estudiar las conductas antisociales de una persona. O sea, qué lo comete, qué lo lleva a cometer un delito. Y además de esto, se están preocupando mucho los criminólogos en la prevención de los delitos. Entonces, el criminólogo se basa a las conductas antisociales, que serían esas conductas que van en contra de la sociedad, como podría ser el homicidio, el robo y demás. Y el criminalista es muy diferente, ahora es la parte material, la parte científica, lo sensible. Él se va a encargar de ir al lugar de intervención, o como todos lo conocemos como escena del crimen, pero actualmente en México lugar de intervención, para levantar los indicios, levantar el cadáver, levantar todo lo que se encuentre en la escena del crimen para poder ser investigado. Entonces, básicamente esa es la diferencia en rasgos generales, pero sí nos dedicamos a cosas muy diferentes y lo ideal sería en que el criminólogo y el criminalista se conjunten para poder resolver alguna situación, algún hecho delictivo. Fíjate que ahorita estaba pensando, me acordé de una serie que fue muy famosa, no sé si ustedes la llegaron a ver, que se llama Dexter. Ajá, Sí. claro. En donde básicamente es lo que él hacía era tomar fotografías de las escenas del crimen, pero tú no sabías que muchos de los crímenes los había ocasionado el mismo Dexter. Era súper interesante, pero hacían unas escenas donde, por ejemplo, se veía que estaba el cuerpo y se veía que había, ¿cómo se dice? Gotas de sangre, que se habían sprayado en la pared, ¿no? Y entonces determinaban qué tan fuerte le pegó con el cuchillo, el hacha, lo que sea que le haya dado para que se haya, aventado la sangre en ese ángulo. O sea, haciendo ese tipo de cosas. ¿Es un poco como eso? Fíjate, siempre me preguntan si es como las series de Estados Unidos y realmente la mayoría de los chavos y chavas que entran a esta carrera se imaginan que es así. En teoría, deberíamos de tener tecnologías y deberíamos de tener ese conocimiento para hacerlo así. No es tan apegado a las series de Estados Unidos, pero aún se parece un poco, aunque con menos presupuesto, con menos personal, pero llega a ser un poco parecido. Ahora, esto de la criminalística, pues es una ciencia sumamente complicada porque tienes que determinar muchísimas cosas. Además que, aparte del criminalista, existen otros especialistas. Está el perito en fotografía, está el perito en medicina, está el perito en tránsito, existen hasta peritos, imagínense, traductores. La palabra perito viene de la palabra pericia, que significa ser experto. Entonces, ustedes que son expertos en podcast y demás serían peritos en podcast, un ejemplo. Pero la palabra perito viene de eso, pericia. Y pues cualquiera puede, con los estudios y certificaciones, puede ser perito en algo. Pero sí, en realidad, llega a parecerse, pero no tanto como a lo que vemos en las series. Ok, oye, ahorita que seas perito, por ejemplo, en fotografía, es una persona experta en saber cómo tiene los dientes un cuerpo, cómo tiene los globos, la parte ocular, cómo, o sea, para saber qué golpes hay o qué se modificó o qué tal sin sin tener el cuerpo presente, sino solamente viendo la foto y viendo quizá un rasgo antes de que el cuerpo se vaya descomponiendo. Fíjate, además de que el perito en fotografía es el experto obviamente en saber utilizar una cámara fotográfica profesional, se va a encargar de fijar el lugar de intervención, de estar en el anfiteatro y hacer el seguimiento de la necropsia, pero además la fotografía forense se basa bastante en buscar indicios ocultos. ¿Cómo encontraríamos sangre en una playera negra? Imagínate. Entonces, el perito en fotografía va a buscar indicios ocultos, hasta huellas dactilares que no se pueden ver a simple vista, pero con una cámara y unas fuentes de luz alterna o luces forenses podemos ver estos indicios invisibles. Tiene que tener dominada la cámara al 100% y tiene que saber los planos y demás, porque además todo esto se va a una audiencia donde se tiene que ilustrar al juez lo que pasó y las fotografías tienen que llevar un orden cronológico para contar pues una historia, contar qué fue lo que pasó. Oye, yo tengo una pregunta que, va a ser un poco rara. ¿Te ha tocado alguna vez estar en un crimen, en una escena del crimen o en una escena de intervención
donde entre todos ustedes dicen, no sabemos qué pasó? Sí. Wow. Fíjate, muchas cosas. En realidad, cuando llegas al lugar de intervención, a la escena del crimen, de primera instancia no sabes qué pasó. ¿Por qué? Porque muchas personas en este ámbito se dejan llevar por lo sentimental o por la lógica, y a veces no hay que confiar tanto en la lógica, o a veces sí es tanta lógica que dices, no puede ser esto. Entonces, cuando llegas al lugar de intervención, en realidad no sabes qué pasó, pero sí hay asuntos que no se han cerrado porque no tienes indicios que te apunten a lo que haya pasado. Bien dicen, no hay un crimen perfecto, solo malos investigadores. A veces este dicho se evoca no a los malos investigadores, sino a que no hay presupuesto, que no tenemos material para trabajar. Pero sí he estado en lugares así donde en realidad no sabes qué es lo que ha pasado, ¿no? Y con el tiempo, muchas veces, por ejemplo, hay asuntos en donde actualmente no sé qué pasó y le pregunto a mis colegas, ¿no? ¿Se dio carpetazo o no? No sabemos qué pasó, no dieron con la persona o todo es muy confuso, bastante confuso. Ok, oye, qué interesante, Joseph. ¿Cómo sería? Es que hay muchísimas preguntas y muchas situaciones que nos gustaría que nos platicaras. ¿Cómo sería un día normal de tu trabajo? O sea, entiendo que no es como la serie específicamente, pero dinos un día normal que llegas a un caso que hubo un asesinato o una muerte, o no sé si siempre es asesinato, quizá a veces al ser un rollo criminalístico tiene que ser que alguien haya matado a otra persona, no lo sé, o simplemente que está muerta una persona, pero llegas, ¿qué ves? O sea, retrátanos un día a partir de que te avisan, llegas y qué se hace y cómo ves a la persona. Uno de los casos, cualquiera de los casos, ahora sí que uno está aleatoriamente. Muy bien. Vamos a contar las dos partes. Número uno, existen los peritos, oficiales, que son aquellos que están dentro de la fiscalía o de la exprocuraduría, y estos peritos oficiales básicamente son los científicos de la gente del Ministerio Público que van a demostrar conciencia. Yo digo que somos como las chismosas científicas. Si el MP le quiere preguntar algo sobre el asunto, pues va y nos pregunta a nosotros y nosotros tenemos que darle contestación de manera científica a lo que pasó. ¿Cómo es un día trabajando en la fiscalía? Digo, yo sé que muchos colegas de la fiscalía me van a estar viendo, yo sé que todos tenemos trabajos cosas diferentes que hacemos en la fiscalía. Básicamente los turnos van de 24 por 48 horas. Esto es en la mayoría de los lugares, en otros no. O sea, estás todo un día completo en la fiscalía y 2 días descansas. Es un trabajo súper desgastante. Llegas a la fiscalía en turno a las 9 de la mañana, checas y pues ves a tus colegas de la guardia pasada, tú llegas súper arregladito, bien, y los demás ya con sueño, o sea, mal. Te cuentan lo que pasó la noche anterior o el día anterior y realmente a veces se tienen que continuar esos asuntos. Llega el otro turno del Ministerio Público porque se maneja por turnos. ¿Qué turno te tocó? El tercero, el segundo, el primero, y sobre la marcha vas haciendo tu trabajo. Lo que me gusta de esto es que en tu oficina todos los días ves algo diferente, no te aburres porque todos los días es algo súper diferente. Entonces, cuando llega un occiso, cuando hay un asunto en donde se involucra un cadáver, lo que tiene que hacer, número uno, existe el primer respondiente, que es la primera persona en llegar a la escena del crimen o al lugar de intervención para poder verificar que existe algo ahí que va en contra de la ley. Encontramos, imagínense, llegas al trabajo y el primer asunto, yo me acuerdo muy bien que generalmente en las mañanas no eran asuntos relacionados con la muerte, sino asuntos relacionados con robos, con choques y demás, porque en las noches, pues todo esto es súper normal, lamentablemente. Y imagínense, te hablan, es que pusieron un artefacto explosivo en un cajero automático. Entonces vas en tu ambulancia, llegas al llamado porque ya te lo pidió el Ministerio Público y haces la inspección y tomas las fotografías. Para eso también se ocupa un dictamen. En ese asunto me acuerdo que fue súper chistoso porque uno pensaría que van por el cajero automático, pero en realidad no. En realidad no iban por el cajero, solamente querían pues infundir terror a la sociedad y a las autoridades porque no se llevaron dinero, porque no era su intención. Wow. Posterior de eso, llegas ya de regreso a la oficina, al anfiteatro, porque ojo, tu oficina está al lado del anfiteatro. Pero pregunta, ¿llegas y hay un cuerpo ahí de una persona? No, por ejemplo, ahí estamos investigando un robo o estamos investigando
estamos investigando algo, no sabemos qué fue lo que pasó y el Ministerio Público nos tiene que solicitar que hagamos nosotros como expertos. Él va a decir, a ver, ¿qué pasó aquí, criminalista? A ver, fotógrafo, necesito que me tomes todas las imágenes de todo este lugar. Ok, ya va el experto, pero cuando llega una persona que falleció, en el Estado de México se les dice por clave 25. Entonces es muy normal decir, oye, perito, ya te salió un 25. El Ministerio Público llega con su oficio, porque te lo tienen que pedir de oficio, que vayas a hacer la inspección del lugar, que vayas a hacer el levantamiento de indicios y la toma de fotografías para, pues, investigar qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarras tu ambulancia, te vas súper rápido, a veces hay muchísimo tráfico, vas, acordonas o ves que está el lugar protegido, porque una premisa de la criminalística es que debe de estar protegido el lugar de intervención y esa cinta amarilla, no sé si han visto esa que vemos siempre en las series, pero esa cinta amarilla debe de estar. El primer respondiente, que sería la primera autoridad que llegó, o el policía, tiene que encargarse de resguardar el lugar de intervención. Si no lo está, tienes que hacerlo tú y llegas y empiezas a hacer tus métodos de búsqueda y fijación, porque no solamente es llegar al lugar de intervención y levantar así, como que, ay, me encontré el arma de fuego, me encontré esto, me encontré el otro, sino llevas una metodología para poder levantar cronológicamente. El fotógrafo toma imágenes de lo que pasó, pones tus indicadores, que son estos indicadores amarillos que se utilizan para poder señalar los indicios, y haces el levantamiento del cadáver observando todos los indicios que hay a su alrededor. Haces tu levantamiento, lo suben a la ambulancia y ojo, no es por quemar a las instituciones de gobierno, pero muy mal que no tengan ambulancias para poder llevar a la persona al cadáver, porque muchas veces nos ocupamos de los funerarios que nos ayudan en sus carrozas para llevarnos el cuerpo al anfiteatro. Ya que levantamos todo y demás, se va al anfiteatro y se prosigue con el trabajo. El criminalista no hace autopsias. Ojo, porque esto es una duda. Es que yo quiero ser criminalista para hacer autopsias. No hacen autopsias. El criminalista solamente se va a buscar a los indicios que encontró, a levantarlos y analizarlos para mandarlos a los especialistas. Y quien hace las necropsias es el médico forense y su auxiliar técnico en necropsias. Entonces, no nos metemos en nada de eso, solamente observamos, hacemos el seguimiento de la necropsia y ya te imaginarás la cámara o el celular de un criminalista lleno de imágenes súper grotescas, pero bueno, para nosotros es normal. Básicamente este es un día en el trabajo de un criminalista de la fiscalía. Tienes que hacer otras cosas, como ir a tomar huellas a los detenidos, como ir a hacer algunas pruebas, como ir a tomar fotografías a robos y demás, pero básicamente este es el trabajo hasta que sales a la siguiente guardia.